Comencemos entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 17, versículos 20 al 37. Leemos nuevamente este párrafo. Nos vamos a quedar seguramente algún tiempo por la profundidad que tiene, por la riqueza de contenido que también contiene. Dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos concedes para poder, Señor, estudiar tu palabra. Danos sabiduría, gracia, tu Espíritu nos conduzca para que podamos, Señor, sacar las enseñanzas más preciosas que tu palabra contiene y poder, Padre, preparar también nuestro corazón de forma adecuada para recibir tu palabra y poder vivir conforme a ella. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos este párrafo hablando sobre la pregunta inicial que da como consecuencia la respuesta del Señor Jesucristo, que tiene dos partes esencialmente. La primera parte tiene que ver con la respuesta hacia los fariseos, que tenían una concepción muy extraña del reino de Dios, particularmente una concepción materialista, visible, palpable, un sentido de que el Mesías tenía que ser un libertador político y militar, y no necesariamente una visión correcta del reino en términos espirituales. Y ellos preguntaron a Jesús, evidentemente la pregunta la hicieron con el propósito de poder burlarse de alguna manera de Jesús, porque lo habían escuchado ya muchas veces hablar sobre el reino de Dios, y entonces ellos dijeron, bueno, si tanto hablas del reino de Dios, en otras palabras, ¿cuándo ha de venir ese reino? Porque ellos también tenían obviamente un concepto correcto desde el punto de vista escritural de que sí, iba a venir un Mesías y iba a gobernar desde Jerusalén a todas las naciones, pero ellos tenían una concepción equivocada respecto a la naturaleza de ese reino, eso principalmente en principio. Y por eso hicieron la pregunta al Señor Jesucristo y Él les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia o con señales visibles. Eso es, en realidad podría traducirse mejor esa palabra advertencia, porque habla de evidencias palpables, visibles, que todos la puedan ver. No vendrá de esa manera, dijo el Señor Jesucristo. En otras palabras, la primera respuesta refuta la idea que ellos tenían de que tenía que ser una especie de reino terrenal donde se produjese una coronación, donde todas las personas pudiesen venir y admirar al rey, al Mesías, al rey de Israel, que iba a subyugar a todos los pueblos, iba a estar por sobre todos los pueblos en un sentido étnico, político y militar. Por lo tanto, el Señor les dice, no tiene que ver con la pompa típica de las monarquías de este mundo, los reinos de este mundo, sino que tiene una connotación distinta. Y eso lo va a decir en el versículo 21.
ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Esa es la primera respuesta directa a los fariseos. El reino de Dios no tienen que esperarlo porque el reino de Dios ya llegó. Y recuerdan cómo él predicaba, y Juan el Bautista, que lo antecedió, también predicaba, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, de tal forma que la persona del Mesías era el rey, ya estaba presente, y donde está presente el rey, está presente en consecuencia el reino. Eso es lo que el Señor Jesucristo le dice a los fariseos. Ellos no tenían una percepción espiritual correcta del reino, y el Señor les dice que el reino ya está entre ellos, pero no de la manera que ellos esperaban. No con ruido y esplendidez al modo que se levantan los reinos de este mundo, sino en términos invisibles, y el reino entonces se inaugura con el Señor Jesucristo y sigue adelante en su proceso y progreso hasta la manifestación visible del reino, que va a ser otra cosa. Notan como aquí no tenemos que confundirnos, pensar, por ejemplo, que aquí el Señor dice no vendrá con advertencia o con evidencia visible en primera instancia, y luego va a decir que hay ciertas señales del regreso del Señor Jesucristo. Entonces parece contradictorio, pero no es contradictorio, porque Él en primera instancia está hablando de la inauguración del reino, que es espiritual en esencia, y luego va a hablar de la venida ya del Rey para establecer su reino literal, que es visible. Entonces esa es la diferencia. Por eso es que nosotros dividimos el texto en dos partes, 20-21. En la primera parte donde está la respuesta a los fariseos, porque el Señor utiliza esa pregunta de los fariseos para poder hablar a sus discípulos y enseñarles lecciones sobre el regreso o la segunda venida del Señor Jesucristo, que abarca del versículo 22 al versículo 37, que a su vez tiene también varias subdivisiones interesantes, pero el tópico es el mismo, el tema en cuestión es el mismo, es el reino de Dios, y en particular del 22 en adelante el regreso del Señor Jesucristo. No en su primera venida, sino en su segunda venida. En su primera venida inaugura el reino, en su segunda venida establece su reino literal desde Jerusalén a todas las naciones. Ese es el objetivo, es el propósito por el cual Él enseñará a sus discípulos entonces esto. Ahora, noten que después del versículo 26 y al versículo 28 va a ser una comparación, un símil que comienza con cómo fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Versículo 28, así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían y plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Esa es una comparación, un símil que se hace con el propósito de destacar cuáles eran las condiciones en ese tiempo y cuáles van a ser las condiciones que antecederán al regreso del Señor Jesucristo. Eso es lo que está enseñando allí el Señor Jesucristo. Pero vamos nosotros a ir ahora a los versículos 22 al 25 en particular, porque esto es lo que hay que hacer, o la preparación a la espera del reino. ¿Cómo entonces se va a esperar la manifestación ya visible del reino propiamente tal? Ya fue inaugurado, ya está entre nosotros, ¿cierto? Si lo aplicamos adecuadamente, entonces ahora ¿qué va a pasar? ¿Qué tenemos que esperar en lo sucesivo? Y ahí el Señor va a decir varias cosas que tienen que ver con sus oyentes originales, es decir, con quienes estaban en ese momento, sus discípulos inmediatos, y que eso se expande también en una aplicación a todo el resto del tiempo de la iglesia, a todo aquel que es obviamente un creyente genuino. Por la importancia práctica que tiene la consideración de los textos que contienen esta misma idea o este mismo tópico o tema que tenemos en el párrafo, vamos a ir paso a paso para sacar un mejor provecho. A veces yo quisiera abarcar, la mayoría lo hace así, en realidad abarca un buen párrafo y luego menciona algunas cosas, algunos puntos centrales nada más, pero cuando uno empieza a meditar el texto es difícil hacerlo, porque en lo personal al menos yo entiendo que se le puede sacar más provecho al texto. Y por eso nos detenemos en menos versículos para profundizar un poco más. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Hoy nos abocaremos a examinar la forma en que se debe esperar esta bienaventuranza gloriosa del regreso del Mesías,
por parte de los creyentes en todos los tiempos. Lo primero que vamos a ver, versículo 22, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no le veréis. El anhelo por el regreso. El anhelo por el regreso, el anhelo por volver a tener comunión con el Señor. Y hay varias cosas interesantes, porque primero lo hemos de ver desde la perspectiva de los discípulos de su tiempo, porque a ellos primeramente les dio la enseñanza. Tiempo vendrá, dice, cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, pero en ese momento lo estaban viendo. En ese momento estaban recibiendo la enseñanza de Jesús, en ese momento estaban siendo testigos del poder y la autoridad del Señor Jesucristo al sanar a los enfermos, al liberar a los endemoniados, es decir, todo eso lo habían visto los discípulos y era obviamente algo tremendamente importante para ellos, para su edificación espiritual, para su crecimiento, para su relación con el Señor Jesucristo. Pero en ese momento Jesús le dice, bueno, pero habrá un tiempo, y ahí está hablando, ¿cierto?, a futuro, donde ustedes desearán, anhelarán. La palabra es bastante interesante en el original porque habla de fervientemente, un anhelo ferviente que motiva, que impulsa. A eso se refiere la palabra que se traduce anhelo. Anhelar el regreso de Cristo es una de las evidencias más notables de la condición espiritual de una persona, si lo vemos a la luz de nosotros en este tiempo. Por supuesto que anhelar el regreso de Cristo debe estar en el corazón de cada creyente. Es una forma de evidenciar que efectivamente somos sus hijos. La Biblia es prolífica al referirse a este sentimiento. Los tesalonicenses, por ejemplo, ansiosamente esperaban de los cielos a su Hijo, ¿cierto?, el Hijo de Dios, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, dice 1 Tesalonicenses 1:10. Tenían un anhelo, un deseo, porque el Señor Jesucristo viniera por ellos. Y el mismo apóstol instruye a Tito con estas palabras, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13, aguardando como en expectativa constante, deseando que el Señor Jesucristo llegue, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo se refirió a los cristianos más adelante en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 8 como todos los que aman su venida, evidentemente la venida de Cristo. Y al final del libro de Apocalipsis el apóstol Juan respondió a la promesa de Cristo, ciertamente vengo en breve, exclamando, amén, sí, ven Señor Jesús, Apocalipsis 22:20. Todo esto muestra que en muchas partes del Nuevo Testamento, desde los Evangelios en adelante, el Señor Jesucristo todo el tiempo estaba hablando de que tenía que venir nuevamente para poder establecer su reino. Y esa verdad debía motivar a los creyentes a estar en una espera permanente de que el Señor venga por ellos. De allí ese deseo. Ahora, utiliza el Señor Jesucristo una palabra, una frase en realidad pequeña, que es una descripción de su naturaleza en el versículo 22. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre. Del Hijo del Hombre. Y esa era una frase procedente de un texto del Antiguo Testamento, de Daniel capítulo 3, versículo 13 al 14. Se refiere alrededor de 84 veces el Señor Jesucristo a sí mismo como Hijo del Hombre en los Evangelios. Así que imagínense el énfasis que le daba a esa descripción, que era uno de los títulos en el fondo de Jesús, pero vienen de Daniel capítulo 3, versículo 13 al 14. Dice Daniel 7, 13, 14. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno y nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esto pasó
entre los judíos ya entendían, cuando alguien se refería a hijo del hombre, entendían que hijo del hombre implicaba el de Daniel 7, 13 y 14. ¿Y cuál es qué es lo que está diciendo respecto al hijo del hombre? Que cuando él venga va a establecer su reino, dice. ¿Se fijan? Eso dice la última parte. Le fue a dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces, el tema en cuestión era que Él vendrá y establecerá un reino. Y evidentemente se refiere al Mesías prometido para los israelitas, que era para ellos la esperanza bienaventurada. Para nosotros la esperanza bienaventurada es el regreso de Cristo por nosotros. Para los judíos en principio era el primer regreso, la primera venida del Mesías, pero ellos no lo entendieron en dos partes separadas y por eso creían que cuando viniera el Mesías iba a establecer un reino literal inmediatamente. Jesús estaba refiriendo a su segunda venida aquí cuando dice Hijo del Hombre, donde vendrá a establecer su reino literal desde Jerusalén a todas las naciones. Ahora, es interesante si vemos un pequeño detalle ahí en el versículo 22, dice, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre. Ahí es días en plural, ¿cierto? Días. Más adelante va en el versículo 24, va a decir, al final, así también será el Hijo del Hombre en su día, singular. ¿Lo notan? Primero días en plural y ahora día en singular. Se está refiriendo a dos hechos allí. Primero, cuando dice día se refiere a un periodo de tiempo y cuando se refiere a día se refiere a la venida literalmente, digamos, propiamente tal del Señor Jesucristo. Ese que va a ser un día que al mismo tiempo va a ser un día de juicio, porque eso es lo que decía el Antiguo Testamento, el día de Jehová era un día de juicio. Por lo tanto, aquí cuando está diciendo desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, se está refiriendo evidentemente a un periodo de tiempo en que ellos estarán sin el Señor Jesucristo, que en ese momento estaba hablando delante de ellos, y con ellos también toda la cristiandad. Físicamente el Señor no estará entre nosotros durante un tiempo indefinido, que no sabemos cuánto es, ¿cierto?, hasta que vuelva evidentemente por nosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Esto dijo Jesús a sus discípulos después de responder a los fariseos. En este caso particular, esta aseveración de Jesús tiene una connotación también de advertencia. ¿Por qué? Porque ese deseo se va a incrementar porque Jesús no estará con ellos. Ese es el sentido. Y entonces es una advertencia porque le está diciendo a los suyos que habrá un tiempo cuando desearán ardientemente, ese es el sentido de la palabra, ver nuevamente a Jesús y compartir la comunión con Él, verlo físicamente como lo tenían presente en ese momento, pero no sería posible. No sería posible. ¿Por qué? Porque el Señor tenía que partir. Porque el Señor tenía que partir a la gloria, pasar por la cruz, como va a decir en el versículo 25, y luego partir a la gloria. Y entonces no estaría más entre ellos. Y en ese momento desearían que el Señor Jesucristo estuviese con ellos. Hablando singularmente de aquellos que recibieron por primera vez el mensaje. La historia subsecuente, es decir, desde ahí en adelante hasta la segunda venida de Cristo, no será un camino fácil de transitar. Eso es lo que está diciendo el Señor. El Señor Jesucristo sería aborrecido por el mundo. La misma suerte caería sobre sus seguidores, como lo advirtió la noche antes de ser entregado a la muerte en Juan capítulo 15, versículo 18. Y allí está, por un lado, advirtiendo y por otro lado, motivándolos. Vamos a Juan capítulo 15, porque quizás uno puede pensar, pero esto es deprimente, que Jesús estuviese anticipando precisamente el rechazo del mundo y el rechazo a los suyos. Pero evidentemente era una forma de preparar a sus discípulos también y advertirle que el camino no sería un camino de rosas. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán.
Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Notan, el Señor estaba diciendo en el versículo 22, el deseo que iba a surgir en ellos porque el Señor Jesucristo viniera, digamos, para poder estar con ellos nuevamente, era precedido ¿por qué? O era asusado ¿por qué? Porque se encontrarían solos, se encontrarían como personas que les cuesta mucho caminar con el Señor. Y si nosotros lo vemos en términos prácticos, ¿no ocurre eso con nosotros en muchos pasajes de nuestra vida? Nos cuesta seguir caminando con el Señor. No es fácil, no es un camino fácil, es un camino contracorriente. Eso es lo que es el cristianismo. Porque no tiene nada que ver con la visión que tiene el mundo de la vida. Es totalmente distinto y por eso entonces nos cuesta mucho, porque cuando alguien va contra la corriente recibe toda esa corriente y la fuerza de esa corriente en sentido contrario. Los discípulos en ese momento estaban disfrutando del Señor Jesucristo, porque a ellos les está hablando aquí, pero llegará un momento donde ya no lo podrán disfrutar y donde las cosas se pondrán complejas, y eso comienza en el libro Los Hechos, ¿verdad? Primero amenaza, después azote físico, después encarcelamiento y hasta muerte, inclusive, cuando vamos avanzando en el desarrollo de la historia de la iglesia en el libro Los Hechos. Después se masificó mucho más todavía a través de algunos emperadores del Imperio Romano que finalmente querían exterminar el cristianismo a través de la destrucción de los cristianos. Bien sabemos la historia, cómo ocurrió, cómo se desarrolló. Por lo tanto, esto que el Señor estaba advirtiendo en poco tiempo se haría realidad. Los dolores de sus seguidores se multiplicarían. Al principio comenzaron a predicar con extraordinario vigor y el Espíritu Santo llegó a convencer a 3.000 personas. ¿Recuerdan en capítulo 2 del libro de los Hechos? Después a 5.000 personas. Y allí ellos, los discípulos, seguramente estaban llenos de gozo y de satisfacción, pensando que todo el camino sería así, todo sería éxito. Pero al poco de andar comenzaron a sentir el rigor de caminar con Cristo, de ser fieles a Él. Esto se extiende por todo el tiempo de la cristiandad hasta el día de hoy, desde que la iglesia nació en Hechos capítulo 2, ahí en Pentecostés, hasta el día de hoy la situación no es fácil, no es un camino fácil. Poco a poco el amor de muchos se fue enfriando en el proceso, en el desarrollo de la iglesia, y su primer celo decayó, la persecución aumentó en intensidad y algunos se volvieron atrás. Herejías, cismas comenzaron a dividir el cuerpo de Cristo y días oscuros de tibieza los cubrieron durante mucho tiempo y muchos periodos dentro de la historia de la iglesia. Eso solo para hacer mención de algún tiempo. Si desarrollamos un estudio de todo lo que significó la historia de la iglesia, vamos a ver que esto se masificó mucho. Por lo tanto, es una advertencia. Yo no voy a estar con ustedes. Y en ese tiempo, cuando yo no esté con ustedes, entonces van a anhelar que yo pueda estar allí. Hagamos un pequeño paréntesis acá, detengámonos un poquito. Ellos tenían privilegios especiales, ¿cierto? ¿Qué mayor privilegio? Que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, como dice el Mesías, estuviera con ellos. De escuchar sus enseñanzas autoritativas mucho más que todos los maestros que después iban a surgir en la iglesia hasta el día de hoy, hasta que el Señor regrese por su iglesia, ninguno comparable al Hijo de Dios. Tenían al Maestro por excelencia entre ellos, tenían el poder del Señor manifestado de una forma evidente en sus vidas, la compasión misma personificada, es decir, el Señor Jesucristo era la compasión misma, la misericordia, el amor, todo esto que nosotros vemos en los evangelios. Pero ya no estaría un día. Y entonces el Señor, en sentido práctico, ¿a qué le estaba llamando a los discípulos? A ver si están siguiendo el razonamiento. A los discípulos de su tiempo.
¿A qué le estaba llamando el Señor con eso? Miren, ahora ustedes tienen todo esto, yo estoy con ustedes, el reino se ha inaugurado porque yo estoy aquí, el rey, estoy presente entre ustedes. Que aprovechen ese tiempo. Porque habrá un tiempo donde ya no voy a estar. Y cuando ya no esté, ahí van a anhelar. ¿No pasa eso con nosotros también? Que cuando valoramos más las cosas es cuando las perdemos. Si nosotros pudiésemos estar en la mente y en el corazón de los creyentes hoy día, por ejemplo, en Corea del Norte, o en China, o en países donde la ley islámica es terrible, en los países musulmanes, si nosotros pudiésemos estar en sus pensamientos y en su corazón, ellos podrían darnos lecciones a nosotros de cómo se debe anhelar fervientemente la presencia de Dios. Para nosotros es algo común. No tenemos problemas, mayores dificultades, no estamos siendo perseguidos. Ahora mismo estamos en un estudio abierto que cualquier persona puede llegar y entrar, no hay ningún problema. Pero a veces no aprovechamos esas bendiciones que el Señor nos concede. ¿Cuándo las aprovecharíamos y vendríamos a decir? Cuando ya no las tuviésemos, ¿cierto? Y entonces es una también lección práctica para nosotros. Entonces anhelarán que yo esté con ustedes, es lo que está diciendo el Señor. Además de ser una advertencia, también en segundo lugar es un aliento. ¿Por qué? Porque esto despertaría sus anhelos fervientes de volver a ver a Jesús. Cuando más se oscurece el panorama en la sociedad en términos de lo que nosotros vemos aún en el día de hoy, cuando más difíciles son las cosas, cuando más absurdo y irracional es este mundo, ¿qué es lo que más despierta en nosotros? Lo que Juan le dijo a Jesús: ven, Señor Jesús, ven y establece tu reino. Queremos luego estar contigo, ¿no es verdad? Esto se despierta en nuestro corazón, estos anhelos fervientes de volver a estar con el Señor y para siempre. Y este sentimiento es revitalizante para la iglesia. Cuando la iglesia ha perdido este sentimiento y este anhelo y este deseo, es precisamente cuando la iglesia más ha decaído. Cuando decae su fervor, cuando decae su deseo de poder ver a Jesús prontamente, lo más pronto posible. Ese es un buen sentimiento, es una buena motivación para revitalizar la iglesia. No solo para ser librados en nuestras aflicciones, que eso es lo que egoístamente nosotros pensamos en forma inmediata, ¿cierto? Sino para que sea vindicado Cristo, para que ya deje de ser blasfemado por la gente, para que ya se acabe todo lo que los desprecios que la gente hace hacia el nombre de Cristo, para que el Señor vuelva en gloria y majestad y se vea que Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Es el único Dios verdadero, para que Él reciba la gloria de la cual es poseedor por naturaleza. Eso debiese despertar entonces en el corazón nuestro un anhelo porque venga el Señor. Cuando los apóstoles o sus sucesores digamos, después de mucho tiempo sobre la tierra, en ausencia de su Señor, alrededor de ellos entonces debió crecer el sentimiento de poder tener al Señor nuevamente con ellos. Para que ocurriera lo que pasó con los discípulos de Maús cuando el Señor los encontró, ¿recuerdan? Que después dicen, cuando Él nos hablaba ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Cuando el Señor le explicó las Escrituras, dicen ellos, ardía nuestro corazón. Y esa es una palabra similar, no es la misma obviamente, pero tiene un sentido similar a esta palabra anhelo. Que arda nuestro corazón porque el Señor venga. A pesar del escepticismo creciente, el materialismo, el secularismo, el ateísmo y todas las filosofías e ideologías que buscan borrar el nombre de Cristo de la sociedad, cuando nosotros vemos eso, más anhelamos que el Señor venga. Porque este anhelo ardiente es el que debe retomar la iglesia del Señor Jesucristo.
Eso es en definitiva lo que nos da el combustible, por decirlo, para hacer una analogía, para poder seguir adelante, seguir funcionando y seguir esperando el regreso de Cristo. Ahora, allí dice, en la última parte del versículo, y no lo veréis. Y aquí hay un tercer elemento, una advertencia por un lado, una motivación o un aliento, y en tercer lugar, un llamado a la paciencia. ¿Lo notan? Porque dice, y no lo veréis, desearéis y no lo veréis, es decir, no cuando ustedes quieren. Porque ustedes querrán en un momento determinado, cuando las cosas se ponen más difíciles y más oscuro el panorama, que allí resplandezca Cristo y venga, ¿cierto?, en las nubes y todo ojo le vea. Pero no va a ser así todavía. Nos está diciendo que no va a venir, está diciendo que no van a tener esa opción todavía hasta que el Señor obviamente cumpla su propósito y en su día venga conforme a su voluntad. ¿Qué es lo que debe ejercitar entonces, o qué debían ejercitar los discípulos? La paciencia. Cuando el apóstol Pablo le escribe lo que leímos hace un rato a los tesalonicenses en su primera carta, que dice que anhelaban ver a Jesús regresando, ¿cierto?, por ellos. Es decir, este anhelo estuvo presente en la iglesia primitiva desde el momento en que la iglesia comenzó. Y cuando la iglesia comenzó, Cristo recién se había ido a los cielos. Pero ellos anhelaban que viniera en ese tiempo, pero no pasó nada. Cuando eran perseguidos, ellos anhelaban que viniera y no pasó nada. Entonces, ¿qué es lo que quiere ejercitar el Señor a través de esto que le está enseñando? La paciencia. Tienen que confiar, tienen que vivir por fe, no por vista. De tal forma que la manera en que el Señor ejercita nuestra paciencia es así. Yo tengo una promesa para ustedes, volveré. Vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy ustedes también estén, ¿se acuerdan? Yo quiero que vean mi gloria, dice en Juan capítulo 17. Que estén donde yo estoy para que vean mi gloria. Esa es una promesa, es una certeza, es absolutamente cierto, porque incluso dice, si así no fuera yo les hubiera dicho, pero voy a preparar lugar para ustedes. Esto es una certeza para nosotros. Pero ¿qué ocurre? Pasa el tiempo y no la vemos plasmada en realidad. ¿Qué puede ocurrir con nosotros? Podemos desalentarnos en el proceso. Pero lo que el Señor quiere hacer no es desalentarnos, sino quiere que la anhelemos con más fervor todavía. Y al mismo tiempo, eso ejercita nuestra paciencia. Confío en ti, Señor. No sé, todavía no veo eso, pero yo confío plenamente que así será. Y por ser estos días difíciles que enfrentaría la iglesia de Cristo y que despertaría el anhelo ardiente por volver a ver a nuestro Señor, ocurriría algo en el transcurso también en esta espera. Versículo 23. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Se está refiriendo a lo anterior. Gramaticalmente está relacionado con el versículo 22. Tiempo vendrá cuando desearéis ver a uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis y os dirán. Fíjense, no lo verán y os dirán. Ahí está, no, está allá en este otro lado. ¿Qué es lo que significa eso? Y esto es lo segundo, el peligro del engaño en espera del regreso. El peligro del engaño. ¿Se dan cuenta? Fíjense que es muy interesante. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Cuidado, está diciendo el Señor. Como aparentemente hay una espera y no regresa en el momento en que más nosotros lo anhelamos, entonces vendrán unos a decir, pero si ya vino, mira, ahí está. O está en este otro lugar. Y este es es uno de los problemas que nosotros vemos también que se dan que son relatados por el mismo Señor Jesucristo en Mateo 24, en el gran sermón del Monte de los Olivos, donde habla también de este tema del regreso del Señor Jesucristo y dice que una de las características que se va a producir allí, ¿cuál va a ser? Que el engaño iba a aumentar. Vamos a Mateo 24.
Vamos a Mateo 24, allí tenemos claramente esto. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se refiere a Jesús, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Mirad que nadie os engañe. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Es decir, tendrán un éxito relativo. Van a engañar a muchos. En versículo 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cuál es la característica esencial de los últimos días? Engaño. Engaño. Porque obviamente hay una expectativa de que el Señor regrese en el mundo cristiano, en la iglesia propiamente tal, en los creyentes, pero eso no se produce. Y entonces eso puede debilitar nuestra fe en el proceso. Y cuando está más débil nuestra fe, entonces es más factible el engaño. Y eso es lo que hace precisamente Satanás. Un buen anhelo como el que todo creyente tiene o debe tener por el regreso de Cristo puede ser mal usado por el mismo Satanás. Él está siempre dispuesto a corromper la verdad de tal manera que siendo el padre de mentira, intentará saciar el buen anhelo de los creyentes porque Cristo vuelva con engaños que desvíen a los hijos de Dios del buen camino. Eso es lo que va a ocurrir. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo con una advertencia absoluta. No vayáis ni lo sigáis. Cuidado, está diciendo. Cuidado, hay un peligro evidente y el peligro se produce porque hay un anhelo por la segunda venida y porque aparentemente la segunda venida no se plasma en realidad. Entonces, en ese proceso ocurre precisamente el engaño. Por eso Jesús advirtió y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Esta misma advertencia la hace poco más adelante hablando del mismo tema. Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Lucas 21:8. Reitera la misma advertencia. Hay un problema, cuidado porque los quieren engañar, los van a intentar engañar y ustedes van a estar más debilitados emocionalmente y espiritualmente si su fe no se ejercita con paciencia como tiene que ocurrir. Nuevamente dirigió a los discípulos esta advertencia. En primera instancia, a los que tenía frente a sus ojos, pero con una referencia mucho más extensa. En los primeros días del cristianismo, tales informes falsos eran extremadamente frecuentes. Falsos mesías también de vez en cuando surgían. Las visiones poco saludables de un retorno inmediato perturbaban a la paz y entraron en el trabajo silencioso y constante de la iglesia. Tampoco han sido desconocidas estas inquietantes visiones en épocas posteriores del cristianismo. Un teólogo dice que este versículo es una advertencia a todos los llamados expositores y seguidores de expositores de profecía que gritan, mira aquí o mira allá, cada vez que estalla la guerra o se producen revoluciones en diferentes partes del mundo. ¿No es eso actual lo que ocurre en el día de hoy? Pasó algo en Siria, invadieron Siria. Eso es la profecía de Isaías. ¿Y saben lo que ocurre con eso? Se produce un desprestigio tremendo del cristianismo, porque todos echan en un saco a los cristianos y dicen, miren, estos fantasean con este tipo de cosas cuando en realidad no tienen nada que ver con cumplimiento de alguna profecía en particular. Y la gente es muy curiosa, tiene un deseo, incluso dentro del mundo cristiano, un deseo ferviente porque le digan cosas nuevas.
Entonces, cuando ocurre algo, hay una interpretación sobre esto. Ah, esto es lo que tenía que pasar acá, y eso significa que el Señor está a tanto de volver. Y la verdad es que no es así, porque no tenemos idea cuándo el Señor volverá. Entonces, esas especulaciones y a veces aseveraciones que hacen son muy peligrosas. El mandato de Jesús, por tanto, es absoluto. No vayáis ni lo sigáis. El significado es: no les des crédito, como si Cristo hubiera vuelto en persona o estuviera en tal lugar. No vayas con ellos a donde te dirijan, al desierto, a las cámaras secretas, donde sea que estén, en el, no sé, el mismo Israel, que se levanten, no importa dónde estén, no hagas caso. No vayas con ellos. Porque seguirlas será muy peligroso, de malas consecuencias, además de vano e infructuoso. De hecho, cuando Gamaliel, que era parte del maestro por excelencia, el maestro de Pablo, parte del Sanedrín, era uno de los maestros más encumbrados del primer siglo, este hombre, fueron los del Sanedrín porque estaban muy enojados por el avance del Evangelio en Jerusalén, y él les dijo que tenían que tener cuidado, no sea que se hallaran luchando contra Dios. Le dijo: si no es de Dios, no va a prevalecer, pero si es de Dios, va a permanecer en el tiempo. Y él dijo algo interesante en Hechos capítulo 5, versículos 36 al 37, que en su argumento mostró que ya en ese tiempo habían personas que se levantaban como especie de falsos mesías y que querían arrastrar así a la gente. Dice: porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Lo coloca como un argumento de que ya en ese tiempo estaban apareciendo personas que de alguna manera estaban presentándose como los libertadores de Israel. De hecho, hubo una revolución tan grande en un tiempo poco antes del año 70 después de Cristo, que en el fondo fue quizás la antesala de esa invasión por parte del general Tito en el año 70, pero en el 66, si no mal no recuerdo, 67, se levantaron un grupo de judíos que finalmente se refugiaron en Masada, un lugar alto que hay al sur de Jerusalén, en el desierto de Judá. Y en ese lugar ellos se refugiaron hasta que finalmente los romanos hicieron una estructura para poder subir y conquistar Masada. Es un hecho histórico bien considerable. Hasta el día de hoy hay fotografías y cosas de lo que ocurrió en ese tiempo. Digamos, cuando uno está en ese lugar es impresionante, porque yo me acordé de la película, cuando estaba ahí, una película que se llama Masada, muy antigua, y que muestra de qué manera los romanos finalmente llegaron a conquistar Masada. ¿Y qué eran esos judíos? Los que supuestamente se estaban levantando para restaurar a Israel y para expulsar a los romanos. ¿Cuál era el pensamiento que tenían los judíos al tiempo de Jesús? Ese. De tal manera que estas personas se autonombraban muchas veces como Mesías, como los libertadores del pueblo de Israel, y en realidad eran falsos Mesías. Pero desde el punto de vista espiritual, nosotros tenemos muchos falsos Cristos hasta el día de hoy. La mayoría de las sectas que se han iniciado en la década, digamos en el siglo XIX en los Estados Unidos, surgieron precisamente de la aparición de falsos Cristos. Uno de ellos, uno de los más terribles, fue Jim Jones, que él en todo caso fue en la década de los 60, en 1967 parece, o 69. Él conquistó a mucha gente y finalmente se fue a una isla y se produjo un suicidio colectivo. Más de 900 personas se suicidaron con cianuro. Y este hombre era supuestamente una persona que les iba a guiar hacia el verdadero cristianismo. Es más cercano a nuestro tiempo fue lo que pasó con
con otro, David Koresh creo que se llamaba, en Estados Unidos igualmente. Es decir, han aparecido un montón de falsos cristos y estas personas normalmente tienen un mismo discurso. Cristo volvió, a través de nosotros se está volviendo. Otros dijeron en el siglo XIX que Cristo había vuelto, pero no físicamente, sino espiritualmente. Y entonces ingresó al santuario celestial en 1934 y fracción. La verdad es que, 1834 quiero decir. La verdad es que todo esto es lo que el Señor está advirtiendo. Cuidado, tengan cuidado, porque van a aparecer personas diciendo que el regreso de Cristo ya llegó y esto no es así. Ahora, ¿qué es lo que va a mostrar como una evidencia física de cuando el Señor regrese realmente? Y esa es la evidencia visible del regreso. Eso es lo tercero, versículo 24. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre, fíjense en singular, en su día, no en sus días o en los días, sino en su día. Y allí está hablando del regreso propiamente tal, literal, visible del Señor Jesucristo a la tierra. Y lo compara con un relámpago. Dice que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, es decir, todos lo verán. Será notable que el Señor Jesucristo volverá. En otras palabras, no dejes entonces, o no dejen que las expectativas engañosas le interrumpan o le aparten del camino angosto de la fe. Porque mi venida, está diciendo el Señor, será como el rayo repentinamente, el brillo brillará por todos lados, no habrá posibilidad de error entonces, porque será todos testigos de que el Señor efectivamente regresó a la tierra. La primera venida de Cristo fue en silencio y privada. ¿Quiénes fueron testigos de ello? Los pastores que estaban cuidando el rebaño, ¿cierto?, en los campos de Belén. Pero, y los padres, obviamente. ¿Quién más fue testigo de ello? Nadie más. Algunos pueden decir, bueno, pero los magos del Oriente, pero ellos vinieron cuando Jesús ya tenía casi 2 años. Pero de su nacimiento solamente los pastores, y su testimonio no era muy creíble por ser de una baja condición social, esas personas, de tal manera que vino en silencio y en forma privada. Nació en un oscuro lugar en una pequeña ciudad del sur de Jerusalén, Belén, ¿cierto? Y vivió los siguientes 30 años en una aldea de Galilea llamada Nazaret, en un oscuro lugar también de Galilea. De tal forma que fue como todo en silencio, porque venía a inaugurar su reino espiritual inicialmente. Pero su segunda venida será evidente a todos, a todo el mundo, no solo a una pequeña nación del Oriente Medio, sino a toda la tierra. Dice Mateo 24, 29 al 30, hablando sobre este tema: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así va a ser la segunda venida del Señor. Es decir, habrán señales potentes también en el cielo. La palabra aquí es bastante clara. Entonces, la segunda venida de Cristo será un evento que todos los hombres verán y reconocerán al instante. De ninguna manera se parecerá a la venida discreta, oculta y no reconocida del Salvador en su primera venida a esta tierra. ¿Será una mala noticia para la humanidad en general? Sí, para la humanidad rebelde que no han querido doblar su rodilla delante del Señor, será una mala noticia. Pero no para los creyentes genuinos, que será una buena noticia. Entonces aquí habrá una señal evidente y que también ayuda a que no seamos engañados. Cuidado con el engaño y entonces coloquen atención a las evidencias que el Señor Jesucristo dice, que en efecto serán señales manifiestas que antecederán a su regreso. Finalmente,
versículo 25, y aquí retrocede, fíjense, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. El Señor no puede dejar de lado este tema, ¿por qué? Porque entre su primera venida y su segunda venida estaba el cumplimiento del plan del Padre. Si el Señor hubiese venido y hubiese dicho, bueno, el reino de los cielos ya está presente entre ustedes porque yo, el Mesías, estoy presente, y luego el Señor se fuera y volviera por segunda vez, no tendría mucho sentido, porque el plan del Padre establecía que Él debía morir por los pecados de aquellos que venía a salvar. ¿Lo notan? Y por eso utiliza una cláusula que se utiliza mucho en el Nuevo Testamento, que tiene que ver con necesidad respecto del plan divino. Pero primero es necesario según quién, esa es la pregunta. Obviamente según Dios el Padre, que fue el que estableció su plan perfecto y que estaba mostrando que el Hijo del Hombre, en este caso, tenía que morir en la cruz, ser desechado, despreciado, para que viniera posteriormente por segunda vez. Entonces, entre la primera venida y la segunda venida está la cruz de Cristo. Antes que Cristo regrese en gloria, debe pasar por la aflicción. Esta es una necesidad establecida en el plan divino. Un acontecimiento crucial ha de preceder a todo esto que había expuesto en los versos anteriores. Lucas se sirve del término griego dei, que se traduce en necesario, para subrayar la necesidad de que, según el plan divino, este crucial evento, a saber, el sufrimiento del Hijo del Hombre, se produzca. Para Jesús, el sufrimiento precede a la gloria. Ante el glorioso gobierno ha de producirse el rechazo. Primero debe sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. La generación a la cual se está refiriendo Jesús es a la generación de su tiempo, una generación mala y perversa, como él mencionó en más de una ocasión. Pero aquí nuevamente repite como un refrán solemne a todas sus enseñanzas la advertencia a los suyos sobre el temible final que viene rápidamente sobre él. Si quiere volver con gloria, dijo alguien, primero debe irse con vergüenza, perseguido, abandonado por esa generación del tiempo de Jesús. El Mesías sufriente debe preceder entonces al Mesías glorificado. Después de este rechazo y sufrimiento, comenzaría el periodo aludido anteriormente en el versículo 22. Jesús tenía que volver a la gloria para volver desde la gloria. Pero antes de llegar a la gloria tenía que pasar por la cruz. Esa era una necesidad en el plan divino. Y por eso entonces sería absurdo que en ese momento, cuando Jesús estaba con ellos anhelaran la segunda venida. Era imposible. Cuando Jesús ya se fue de ellos, se separó de ellos, allí comenzaban a anhelar la segunda venida de Cristo, porque sería en cualquier momento desde que Él había ascendido a los cielos hasta que volviera otra vez por los suyos. Por lo tanto, el versículo 25 es el que está en el centro de todo. Si nosotros lo ordenáramos en cuanto a tiempo, tendría que ser la inauguración del reino, el Mesías crucificado, muerto, crucificado, rechazado por esa generación, luego ascendido a los cielos, resucitado, ascendido a los cielos, y allí comienza el periodo de la ascensión de los cielos, comienza todo el periodo que antecede al regreso a la segunda venida del Señor Jesucristo. Eso sería de una forma de ordenarlo desde el punto de vista cronológico. El rechazo de Israel entonces es el que produce la ruptura entre su Mesías y el pueblo de Dios, y el rechazo del Mesías por su pueblo tendrá como consecuencia la remoción de su persona, la muerte, el sacrificio de Él, el rechazo de Él categórico. Y interesante que durante todo este tiempo que el Señor no está visiblemente en la tierra, todo se está preparando para que cuando Él regrese, entonces, como dice Lucas 13:35, concluya con la conversión de Israel. Cuando Israel otra vez vuelva al Señor genuinamente, allí se manifiesta obviamente la segunda venida de Cristo, pero nosotros no lo vemos visiblemente hasta que el Señor regrese por nosotros. Conclusión,
En términos prácticos, mientras esperamos el desarrollo de los acontecimientos hasta que Cristo regrese, debemos estar atentos para no ser engañados. ¿Qué es lo que se requiere para eso? Ejercitar el discernimiento conforme la Biblia ha revelado. ¿Qué revela la Biblia? No revela el tiempo cuando el Señor volverá por nosotros. Entonces, olvidémonos de tratar de averiguar y tratar de hacer cálculos proféticos, agarrar una calculadora y empezar a sumar los años, a restar años y a ver acontecimientos. Olvidémonos de eso. Eso no tiene que ver con nosotros. Solamente pensemos en lo que la Biblia ha revelado, porque allí ejercitamos el discernimiento. De allí recibimos las claras advertencias de Jesús como una bendición para no desviarnos del camino recto. Esa es una primera conclusión. Y segundo, debemos ejercitar la paciencia ante los acontecimientos de la sociedad en la que vivimos, ya sea por las situaciones personales que estamos pasando, ya sea por las situaciones generales que la Iglesia de Cristo está pasando. El mundo no mejorará paulatinamente en la medida en que se acerca el tiempo del regreso de Cristo. Muy por el contrario, el engaño va a aumentar, el amor de muchos se enfriará y así una serie de otras situaciones que se darán también en el curso de la sociedad humana, que serán de deterioro, de involución en lugar de evolución. Pero el Señor Jesucristo no retarda su venida, como algunos piensan o como nosotros en un momento de debilidad podemos pensar, porque Él va a venir en el tiempo preciso, cuando Él así lo ha determinado. Debemos estar atentos, debemos ejercer la paciencia y debemos anhelar fervientemente el regreso de Cristo por nosotros. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos directamente, Señor, gracias por ayudarnos a poder ver las cosas en la perspectiva en la que tu palabra nos dice y nos enseña. Ayúdanos a no ir con esquemas preparados para revisar la Escritura. Danos un corazón abierto simplemente y decir, como Samuel, Señor, habla porque tu siervo oye. Que tengamos un corazón preparado y dispuesto para siempre oír tu palabra pura, Señor, tan transparente como tú la has dejado en estos 66 libros maravillosos que son la guía infalible que tenemos. Gracias por darnos, Señor, este privilegio de poder estudiar tu palabra tan libremente. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.